La Navidad de 2020, en plena pandemia, no nos llegó la primer mercancía, entonces ni siquiera hace 5 años pensábamos que íbamos a tener una empresa. En el contexto de los negocios, cada día nos ofrece una oportunidad de vivir. En Maja tenemos una frase, la famosa frase de cómo hay locos. ¿Con quién vas a jugar este partido? ¿A quién vas a poner en cada una de las posiciones importantes de la cancha? Yo decidí que Santi, mi hijo, se iba a dedicar a dirigir Maja. Y le dije en un mail, métete tú mucho a esto, esta te toca a ti. Empieza a trabajar en Grupo Modelo, en el área de marketing. Nos pide permiso para ir a Culiacán. Y Santi, en ese puente el 1 de noviembre, tiene un accidente y fallece. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y aquí fue donde decidimos que el sufrimiento no lo íbamos a tomar. Bienvenidos a un episodio más de Inversiones y Negocios. El día de hoy nos acompaña un líder sinaloense con más de 2 décadas dedicadas a crear, expandir y consolidar sus negocios. Pero antes me voy a permitir darle la bienvenida a Juan Carlos Zamora. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, contento porque tenemos un gran invitado y sobre todo una marca que a mí me gusta mucho y una buena historia de negocios, mucho que aprender el día de hoy. El día, exactamente, como tú lo dices, el día de hoy vamos a aprender muchísimo de José Ignacio de Nicolás, quien es fundador y presidente de JM Grupo, que es un ecosistema empresarial, pues presente en más de 20 estados del país. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias y muchas gracias por invitarme, sobre todo, pues aquí definitivamente el agradecido y el que va a aprender más soy yo. Platícame, José Ignacio, ¿te imaginabas tu vida hace 10 años tener el éxito que tienes hoy con esta marca que es Maja? No, definitivamente, y si la pregunta la partes a la mitad, ni hace 5 años lo imaginaba, porque hace 5 años, justo la Navidad de 2020, en plena pandemia, ante los problemas y las crisis y contrariedades de los muelles, de los barcos, de todo esto, no nos llegó la primer mercancía. Entonces, ni siquiera hace 5 años pensábamos que íbamos a tener una empresa de ropa. Ya platicaremos a detalle cómo nace la idea de tener esta marca. Entonces, ni hace 10, ni hace 5 siquiera lo podía tener como un plan de vida. Esto ha sido circunstancial, ha ido naciendo de una aventura que cada día nos amanece con un reto nuevo, con una oportunidad nueva, con una circunstancia nueva y algo que lo tenemos que aprovechar y lo tenemos que poder vivir entre todo el grupo directivo de Maja y que el mercado nos va brindando estas oportunidades. Así como es la naturaleza, así como es la vida diaria, también en el contexto de los negocios, cada día nos ofrece una oportunidad de vivir algo nuevo. Licenciado, es bien sabido que pues es una marca mexicana, pero al momento de tomar decisiones en cuestiones de campañas, de alianzas, que también vamos a hablar de una muy interesante, al momento de tomar todas estas decisiones en esta marca mexicana, ¿cómo José Ignacio toma estas decisiones, además de ser un negocio, sí, pero también con el corazón y con esta visión de identidad? ¿Cómo es que tú tomas esta decisión? A ver, yo creo que lo primero que me mueve es el corazón y la intuición. Y después lo que mandamos a hacer ya de manera profesional es el sustento, el soporte o la ratificación profesional, con despachos, con estudios, con análisis o diagnósticos, de que lo que intuimos o lo que pensamos tiene fundamento. Pero lo primero es lo que nosotros le llamamos las santidencias o las ocurrencias que vemos en el día a día. En Maja tenemos una frase que se repite, no sé si todos los días, pero sí muchas veces a la semana. La famosa frase de cómo hay locos, ¿sí? Y la completamos con una segunda parte que dice, el problema es que andan juntos. Entonces, cada vez que tenemos una ocurrencia de este grupo de cómo hay locos, que somos los 7 originales que creamos Maja, ¿sí? Adrián Espinosa, Esteban Tamayo,
Mario Córdoba, Javier Corral, José Ignacio, mi hijo, y Sebastián, mi hijo, y un servidor, cada vez que cruzamos o que rebotamos una idea y que del seguimiento o del avance del análisis de esta idea, concluimos con esta frase, la cómo hay locos. Y el estudio que hacemos posterior a esto, ya sea con un estudio de mercado, ya sea con un análisis financiero, con un análisis sencillo de costo-beneficio, lo confirmamos de qué es lo que podemos aprovechar. Creo que esa es la forma y el espíritu que tiene Maja. Es cada día darle seguimiento a lo que en otra parte se podrían llamar ocurrencias. Aquí se llaman ideas de negocios verificadas y confirmadas con análisis de que son viables. Oye, y Ignacio, ¿qué es un grupo empresarial y cómo opera un grupo empresarial? A ver, un grupo empresarial para mí es un grupo de amigos, es un grupo de socios que confiaron en nosotros, y cuando digo nosotros, somos un grupo de 7 directivos que recibimos un capital de estos a lo mejor 45 amigos, antes que nada, y empezamos a invertir desde aproximadamente 2007, 2008, un capital principalmente de nosotros, de estos 7 directivos que te puedo decir, en diferentes sectores. Tenemos una franquicia de hoteles de servicios básicos que se llaman Sleep Inn, de la cadena de Choice Hotels. Tenemos franquicias de Pizza Hut en Sinaloa. Tenemos una cadena de hospitales que se llaman Médica de la Ciudad, 6 hospitales en 6 ciudades del noroeste, desde Guadalajara hasta Tijuana. Tenemos unas clínicas de rehabilitación física que se llaman Sporkines, una desarrolladora de bienes inmuebles que se llama Honor. Tenemos desarrollos en Culiacán, Mazatlán, Los Cabos y en Tijuana, de vivienda residencial en formatos verticales, de lo que se llama vivienda media, vivienda entre 3 y 6 millones de pesos de valor comercial. Y este es el grupo, y uno decide en cuál de las empresas quiere invertir, y es un grupo que se ha consolidado muy bien. Te digo, en total de estos 45 socios, cada uno decide en cuál de los negocios invertir y en qué porcentaje, y ha operado muy bien desde 2006 aproximadamente hasta el día de hoy. Y ahí hemos ido creando oportunidades de negocios. Nos ha ido, creo, muy bien, y sobre todo lo que tenemos es que nunca hemos tenido un solo conflicto y nunca hemos tenido un socio que se haya salido por diferencias con el grupo directivo. Si se ha salido alguno, ha sido por necesidades personales de él, de recuperar su inversión o de destinarla a otros fines, pero no por algún conflicto con la dirección. Aquí sí estamos sumamente orgullosos y agradecidos con este grupo de inversionistas. Y el último proyecto que hicimos en este grupo, donde solamente estamos de los originales, estamos solamente Mario Córdoba, Javier Corral y yo, fue Maja Sportswear. Esta sí es una idea muy personal mía, muy de mi familia. La empecé en 2018 a partir de un hobby personal que es la pesca, de un espíritu que yo quería tener de dedicarle más tiempo de mi vida a la pesca. Quise combinar mi vida futura a los 55 años, con mi amor por la naturaleza, mi amor por la baja, como que quise juntar mis 4 cosas, y también el momento que estaba viviendo con mis hijos en esos años, 2018-19. Mis 3 hijos estaban, uno titulado ya de Ingeniería Industrial y había terminado el IPADE, trabajaba en Uber Eats, José Ignacio. El otro, Sebastián, se había graduado de Ingeniería Industrial y estaba trabajando en Diallo. Y el tercero, Santiago, estaba a 6 meses de graduarse de Mercadotecnia aquí en México. Los 3 habían estudiado en la Ciudad de México, en la Panamericana. Entonces iba a graduar Santiago
de mercadotecnia y dije, ¿sabes qué? Voy a crear esta marca de ropa con el nombre de La Lancha, voy a hacer ropa de pesca, principalmente el origen de la marca era ropa de pesca. En estos análisis que comentaba vimos que la ropa de pesca en México, el mercado es muy, muy reducido. Lo ampliamos y de ahí fue cuando yo le dije a Santiago, Santi, métete tú mucho a esto, esta te toca a ti. Y Santi estaba 6 meses de graduarse de mercadotecnia y pensé que Santi, al terminar la carrera y en el futuro, todavía no se hablaba de pandemia, estoy hablando de los finales de 2019, todavía no se tocaba ni siquiera como posibilidad de la pandemia y todo lo que trastocó la vida del país y del mundo entero, cómo Santiago veía yo que a eso se iba a dedicar. Entonces, de ahí viene el origen. Esto es un grupo empresarial, estos son todos los sectores en los que estamos y lo que hacemos somos un corporativo que operamos todas estas empresas ahí en Culiacán y tenemos muy, vamos a llamarle, documentado o profesionalizado la dirección de estas empresas, aunque son de diferentes sectores, hospitales, inmobiliario, restaurantes, franquicias. Lo que hicimos, por ejemplo, en el caso de las franquicias, fue aprender a replicar, o sea, lo que le aprendimos a los restaurantes en unas franquicias tan grandes a nivel mundial, pues fue la replicabilidad. Entonces, si tú me dices, oye, en Maja, ¿cómo tan solo en 4 años que abrieron la primera tienda, hoy ya tienen 100 tiendas? Claro, porque aprendimos la replicabilidad del modelo la replicabilidad de franquicias en el modelo de Pizza Hut. O sea, ¿a quién le tienes que aprender a abrir sucursales? Pues a ellos, o sea, son unos de los mejores del mundo. Entonces, todo este conocimiento adquirido en otros negocios lo estamos hoy aplicando en Maja. Me quedo mucho con el tema de la intuición de cómo abrir nuevos negocios y también el tema de los sectores diversificados. Fíjate que también en el tema que me ha tocado hacer como en estos temas de emprender, de empresario, alguna vez me dijeron una frase que dice que no descuides los pesos por los centavos, ¿no? Y quiero ver qué opinas de eso porque al estar tan diversificado en diferentes sectores, y yo lo que hice fue estar dentro de bienes raíces, pero dentro de bienes raíces hacer varias cosas y después decidí enfocarme en un modelo dentro de bienes raíces y en eso porque me quedé con esa frase. Pero acá veo lo contrario, ¿verdad? Y me gustaría ver o escuchar una opinión como la tuya, con toda tu experiencia que tienes, de cuál sí nos recomiendas a los empresarios que nos ven diversificarnos en diferentes sectores, cuáles son los retos, cuáles son los beneficios o cuáles son los contras de esta estrategia que tú usas. Va. Voy a hablar primero del tema de las eficiencias o de esto de los centavos por los pesos. Definitivamente mi papel en este grupo de directores y de socios que somos, mi papel nunca ha sido ni el de las eficiencias, ni el de la reducción de costos, ni de nada de esto. Mi papel ha sido el de la creación. ¿Por qué? Porque para mí la reducción de costos es finita. O sea, tú los costos los puedes reducir a 0. ¿Qué te lleva con eso? Pues te lleva a la inanición y a la muerte del negocio. Sin embargo, la creación, el aumentar las ventas, el aumentar los segmentos o los sectores a los que participas, el aumentar los mercados a los que vas dirigido, esos son infinitos. Entonces, creo que lo que es mi papel es el aprovechar las oportunidades y el aprovechar el hacer las pruebas. Y me he equivocado muchas veces, no creas que solamente veo me las imagino o las veo venir y ya con eso son exitosas. No, si este programa fuera de fracasos y de errores que he decidido en mi vida, creo que el programa tendría que durar varias horas más de lo que va a durar hoy Inversiones y Negocios. Sí. Tiempo haría falta, la verdad. Nos daría falta para que yo platicara mis fracasos y mis errores. Pero hoy vamos a hablar de lo que sí hemos hecho bien y de lo que hemos decidido bien.
Para mí, en este caso, esa es mi función, crear oportunidades, crear los momentos y aprovecharlos. Ya vendrá alguien con su especialidad al tema de las eficiencias, al tema de la reducción de gastos, reducción de costos, a todo eso, pero creo que cada uno tiene su papel y esta es la mayor virtud que tenemos en el grupo. Creo que a eso es a lo que yo le achaco el éxito de estos ya casi 20 años trabajando juntos, que te mencioné a Mario, te mencioné a Javier, te mencioné la integración de mis 2 hijos hace 6 años, o sea, todo este trabajo conjunto, creo que a eso se lo achaco, que cada quien juega el papel que mejor sabe jugar, y esto es lo que yo le digo como una dinámica de vida o una dinámica al momento que tomas una decisión de negocios, es con quién vas a jugar este partido, a quién vas a poner en cada una de las posiciones importantes de la cancha, con quién te va a cuidar los goles, quién te va a pasar los balones, quién te va a defender en el área chica, o sea, quiénes son los profesionales de cada una de esas áreas para jugarlo con él y no equivocarte ni en quién eliges para meterlo en la cancha, ni a quién de los que ya metiste a la cancha lo tienes en una ubicación o en una posición equivocada. Yo creo que ese es el papel más importante de un director o de vamos a llamarle, de un presidente del consejo, y ese es en un momento dado hoy mi papel en JM Grupo y principalmente en Maja. Ese y la parte más importante, que es la del liderazgo y la de la inspiración. Yo no, créanme, yo no reviso el costeo de los productos, no reviso las entradas al CEDIS, no reviso los detalles del surtido, de cuánto carga una tienda, no reviso los detalles del visual merchandising, ni nada. Yo me meto más a la parte motivacional, a la parte inspiracional, a cuáles son los conceptos, por un principio básico. Lo que hoy decidamos en Maja son los fundamentos de una empresa que dentro de 40, 50 u 80 años se les van a seguir transmitiendo a quienes participen y quienes estén en ese momento dirigiendo y trabajando en Maja. Y entonces tendrán que ser fundamentos muy sólidos, que se les diga a la gente, en 2025 hubo aquí un señor que fundó la empresa que se llamaba José Ignacio, que decía esta frase o decía estos principios o tenía estas reglas de operación. Entonces ese es el trabajo al que estamos dedicados hoy, en la trascendencia y en el legado que tenemos que dejar hoy en Maja, para que en el futuro y donde estemos, en el número de tiendas, en el número de países, en el número de miles de clientes que atendamos al mes en las ubicaciones, o incluso en las dinámicas o en las estrategias de comercialización que se usen en 50 años en el mundo. O sea, si esta entrevista hubiera sido hace 50 años, nunca nos hubiéramos imaginado que se iba a vender a través de TikTok o a través de cualquiera de estas nuevas redes sociales, ¿no? Ni que te iban a surtir por un servicio de mensajería. Bueno, a través de lo que se usa en 50 años, tendrán que estar validadas con los orígenes de la marca. Y este es mi papel en Maja el día de hoy. ¿Y cómo decides tú como creador en este papel que tienes, qué sector sigue? ¿Cuál es la nueva idea de negocio? ¿Sabes? Decirle a todos tus socios o amigos, como les llamas también, es ahora vamos para acá o ahora esta es la nueva idea de negocio. Dijiste la palabra intuición, pero ¿cómo haces esa decisión? Primero que nada por intuición y luego la trato de validar con estos estudios de mercado, con esta... y también, ¿sabes qué? Sí. ¿Y cuáles siguen? No, ahorita no sé cuáles siguen. Ahorita te puedo decir, lo más allá que tengo es que el próximo sábado 29 vamos a inaugurar la tienda número 100 de Maja, que es un momento emblemático, muy importante, icónico. Es una tienda en Cabo San Lucas. Sí es muy, muy trascendental para nosotros llegar a la tienda número 100 en tan solo 4 años de que inauguramos la tienda número 1 en el Centro Comercial Galerías Mazatlán. Por ejemplo, esa apertura de la tienda 1 de Galerías Mazatlán ni siquiera estuvo estudiada o analizada, o sea, como se los digo,
Las grandes consultoras y de estudios de mercado, no creas que son nuestros clientes, nuestros proveedores muy importantes, ¿no? Nosotros teníamos en ese momento, en plena pandemia, teníamos 2 tiendas de unas mueblerías que todavía tenemos en Sinaloa. Teníamos 2 tiendas en el mismo centro comercial y decidimos, por los problemas de mercado de la pandemia, cerrar una de las 2. Y ya dijimos, ¿sabes qué? Tenemos 2 en Galerías Mazatlán, vamos a cerrar una. Y ante el momento que no me gusta perder, le dije, no voy a perder el local de la planta baja, estamos enseguida de la tienda de Mac Store, está muy bien ubicado, muy cerca de Liverpool, no puedo perder la ubicación, vamos a hacer una tienda de Maja. Y la estrategia anterior de Maja era nunca tener tiendas propias, sino solamente vender a través de retailers y de distribuidores. Y me dijeron, José Ignacio, tiendas propias quedamos que no. Le dije, sale, cambio de estrategia, vamos a probar con una tienda propia. Estábamos terminando la pandemia, todavía los centros comerciales tenían el acceso limitado, contaban el número de personas que estaban dentro del centro comercial y dentro de la tienda, y sin embargo, aún así la tienda fue muy exitosa. ¿Qué dijimos? Vamos por la segunda y abrimos Tijuana. Y después de Tijuana, Culiacán y la tercera. Entonces cambiamos la estrategia en definitiva. ¿Qué fue eso? Fue una oportunidad que se presentó de tener un local cerrado por la mueblería, y animarnos a convertirlo en tienda de Maja, pero no era una estrategia estudiada, o sea, no vino de un estudio de un gran despacho, ni de un gran fundamento analítico, ni mucho menos, fue simple y sencillamente abramos una mueblería, cerremos la mueblería y abramos una tienda de ropa, y así es lo que yo le llamo aprovechar las circunstancias. Así es como lo hago, no sé cuál es el negocio que sigue, por hoy estamos concentrados en Maja. Sí te puedo decir del plan inmediato de Maja, es seguir ampliando colecciones. Venimos lanzando colecciones de nuevas tipos de ropa para nuevos segmentos de mercado. Vamos por la ropa de niños, que no la tenemos, y es muy demandada la ropa de los niños en todas las tiendas de Maja. Vamos a reforzar la presencia de la ropa de damas, sobre todo muy enfocada a lo que le llaman el athleisure, esta ropa de atlética, pero medio de lujo para la vida diaria, que ya estamos presentes con él, pero cada vez le vamos dando mucho más importancia. Creo que Maja es unas tiendas que recibimos muchas mujeres al cabo del día que van a comprar regalos para los hombres y lo que más esperan es encontrarse algo para ellas. Entonces hemos visto cómo sigue creciendo la participación de la línea de mujeres o de damas en la venta de Maja. Entonces cada vez, si van a una tienda de Maja hace un año y hoy, cada vez hay más mercancía para damas. Eso seguirá creciendo. Y seguirá reforzándose la presencia de la ropa de damas. Ya hablé de la ropa de niños. Y vamos a seguir abriendo diferentes segmentos de la misma línea de ropa. Tenemos una colección nueva que se llama Montero, que nos metimos después de lo que le llamamos nosotros pesca, playa y alberca. Nos metimos un poquito a la aventura en montaña, en hiking, en biking, en diferentes aventuras que se generan en montaña. Y ahora vamos a meternos a unas colecciones que se llaman Montero, que es lo que se podría entender como una colección de cacería, pero está más enfocada a la vida en el monte, y otra que es una colección rancho, que también se podría entender como la colección cowboy, pero no, es una colección más hacia la vida campirana, hacia la vida de la gente que convive con el ganado, de la gente que convive con los animales. Estas 2 colecciones ya están presentes en las tiendas y ese es el futuro inmediato que te puedo platicar, Juan Carlos. Oye, está claro que es aquí Ignacio experto. Estoy de verdad emocionada de escuchar tanta sabiduría en estos momentos. Y que es experto en creación y expansión. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Un tercer consejo que nos pudieras dar para el tema de escalar o expandir rápidamente, así como estás haciendo Maja, tus negocios. A ver,
Creo que lo que más tiene que haber atrás de todo esto es una parte profesional, el soporte técnico, el aprovechar las tecnologías, porque ahorita hablé solamente de la intuición y del trabajo arduo, pero definitivamente todo esto tiene que estar soportado por controles muy grandes en sistemas, por un ERP muy grande, por un CRM de atención a clientes muy grande, por la operación del CEDIS, la logística tanto de importación como de distribución entre los CEDIS, la ubicación de los CEDIS a nivel nacional, a partir de la ubicación de las tiendas y de los movimientos de las tiendas, el clasificar las tiendas a partir de su tamaño y de los desplazamientos de mercancías que muestran en los primeros meses de operación. O sea, no podemos mandarle la mercancía de las 3 tiendas de Cancún a la tienda de Saltillo, porque entonces pues ya está avisado que no se va a desplazar de la misma manera. Entonces hay una inteligencia muy grande de que alguna es propia, otra es adquirida a partir de sistemas y de software o de inteligencia que se vende en el mercado, de estudios de mercado que se venden en Internet. Pero toda esa la tienes que aplicar. El control de inventarios, obviamente. En un programa de estos pues, hablo de la parte bonita, de la parte fancy del negocio, pero en Maja también tenemos malos comportamientos de empleados, el típico que abusó de la confianza que le dimos en la operación de las tiendas. O sea, esos también te duelen y también te pegan, sí. y te frustran un día cuando te enteras que el gerente de la tienda hizo mal uso de las llaves que le asignaste con toda la confianza, y resulta que el gerente de la tienda de tal ciudad hizo mal uso de su confianza. Pues te duelen y te frustran, pero eso lo único que te hace es corregir el error, enmendarlo y hacia adelante seguir confiando en los demás, porque lo que más nos lleva a esto es cuando tienes 100 tiendas. Al día de hoy en Maja somos 680 empleados. Hay un gap ahí grande por la temporada navideña y el Buen Fin, que tenemos aproximadamente 80 empleados que son temporales. Pero 680 empleados, lo tienes que hacer a partir de la confianza y a partir de creer en ellos y de quedarte con lo mejor que te dé cada uno de ellos. Es una gente que se le exige demasiado trabajo, vienen unas jornadas a partir de estos días, unas jornadas muy intensas de trabajo, unas jornadas laborales, claro, que todas se cumplen a cabalidad con las leyes y con lo que marca la ley federal del trabajo, pero aún así la gente se desgasta por la forma en que se colocan los días navideños en este año. Entre los fines de semana la gente va a tener unas cargas muy intensas de trabajo, y eso se lo tenemos que reconocer y se lo tenemos que premiar. Somos muy obsesivos en premiar al personal. Nosotros sabemos lo que la marca representa, y algo muy importante, que sí es un concepto fundacional de la marca. El que comunica con el cliente es el trabajador, es el colaborador, es el gerente de la tienda y son los vendedores que están en la tienda. Todo lo demás que se comunica por parte de la marca se comunica al público en general, se comunica a las masas, se comunica al público de las redes. Pero el que tiene el contacto con el cliente, con el que ya te dejó su dinero en la caja, es el gerente y es el vendedor. Y ese es el que ese es el que te va a generar la imagen de la marca ante el cliente. El que va a lograr que el cliente vuelva a la tienda son, número uno, el producto, que en eso sí somos obsesivos en la calidad del producto, y el otro es el servicio que le brinde el vendedor o el gerente de la tienda a la persona. Es increíble cómo auditamos esas dos condiciones y no lo auditamos con una pantalla de 4 caritas de colores a ver qué carita saliste, no, lo auditamos de la manera más intensa que podamos, de preguntar, por favor, dígame cómo fue su atención, cómo estuvo atendido, qué le hizo. O sea, no atendemos al cliente con estas metodologías que
repetitivas, que pueden ser hasta tediosas o cansadas, de unos eslogans o unas frases como sketch ya preproducidos. No, lo hacemos con un tema, con unos sistemas, eco le llamamos, con unos sistemas, vamos a llamarle, que están muy personalizados a Maja, de lograr integrarnos con la persona y cómo logramos sacarle al cliente qué es lo que espera de su experiencia en la tienda, y eso definitivamente no lo logras más que con la presencia y con la experiencia del vendedor y del gerente. Entonces, en eso sí somos muy, muy obsesivos, igual que con la calidad de las prendas. Cuando una prenda de Maja entra a una tienda, ya vivió casi durante un año anterior con todas las pruebas de calidad, de estrés, de rasgado, de secado, de horas intensas de sol, de calor en una lavadora, en una secadora, de planchado intenso. O sea, vivió todo un estrés, porque para que una prenda de Maja llegue al mercado, ha vivido todas las pruebas y muchas más de las que le pueden aplicar en una casa de un cliente usando la marca. Que esto es muy, muy interesante con lo que dices, porque Maja ha tenido sí una presencia viral increíble en los últimos años, pero también esta parte de crear alianzas, por ejemplo, con Checo Pérez, ¿cómo cambió no solamente en ventas, sino también en visibilidad, en percepción, en cómo también los clientes, los consumidores, sienten esta conexión de adquirir una camisa Maja? Porque yo estoy viendo a Checo Pérez, porque yo lo estoy viendo en el TikTok, porque lo estoy viendo que lo usa cierto cantante, etcétera. ¿Cómo cambia este tipo de colaboraciones, de alianzas? Déjame devolverme 5 años atrás. Perdón porque no te voy a contestar inmediatamente tu pregunta, pero me tengo que regresar 5 años atrás. Me voy a regresar al momento donde yo decidí que Santi, mi hijo, estudiante de mercadotecnia de la UP, se iba a dedicar a dirigir Maja. Y le dije en un mail, le puse: Santi, métete tú mucho a esto, esta te toca a ti. Santi se involucra mucho, último semestre de mercadotecnia, le pido que se involucre, y así empiezan a llegar las primeras muestras de Maja. Maja estaba en ese momento, como les dije, solamente con prendas que se dedicaban a la pesca, playa y alberca. Ese era nuestro segmento al que íbamos dirigido. Santi se empieza a probar las muestras, empieza a regalar gorras, empieza a regalar las primeras pues approaches, se puede llamar así, de lo que iba a ser la marca. Y yo le recomendé que se metiera a trabajar a un grupo grande, a una empresa grande en México, porque todavía la marca estaba muy verde. Y Santi se mete a trabajar aquí en México en el área de mercadotecnia de Grupo Modelo. Y la idea era que trabajara 2 años en Grupo Modelo para que se fogueara, tuviera jefe, tuviera responsabilidades, supiera trabajar en un grupo con compañeros de trabajo y todo esto, y que no llegara directamente a Maja como dueño o hijo del dueño o director general, ¿no? Entonces, Santi se graduó en mayo del 20, empieza a trabajar en agosto del 20 en Grupo Modelo, en el área de marketing, muy involucrado en Maja. Muy participaba en las juntas por Zoom, porque él vivía aquí en la Ciudad de México todavía. Nos pide permiso para ir a Culiacán a pasar el puente del 1 de noviembre, porque era el cumpleaños de su novia. Y Santi, en ese puente del 1 de noviembre, tiene un accidente y fallece. Y pues se nos trastoca la vida, se nos rompe todo el plan, se nos rompe todo. Pues no solamente la vida de Maja y la vida empresarial ni nada, sino se nos rompe la vida definitiva, y ahí es donde yo creamos este momento de lo que yo le he llamado el permiso para volverme loco. Cuando uno vive este momento, cuando uno siente lo que es eso, esto que es una situación que incluso es inefable, porque ni siquiera tiene una palabra que lo defina. El padre o los padres que pierden un hijo ni siquiera lo puede definir una sola palabra. Yo dije, tengo 2 alternativas: tengo el permiso para volverme loco, que es algo que cualquiera lo hubiera entendido, y la locura en cualquiera de sus acepciones, ¿no? La locura
en el abandono, la locura en el alcohol, en las drogas, donde hubiera sido. O la otra vía que teníamos, que era resignificar el dolor. Y aquí sí, con mucha asesoría, con mucha psicología, con mucha psiquiatría y terapias y todo, nos fuimos a esta parte tan importante y tan llena de verdad, que es: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y aquí fue donde decidimos que el sufrimiento no lo íbamos a tomar. Aquí lo que hicimos fue resignificar el dolor, que era inevitable, pero sí lo resignificamos y lo convertimos en algo que nos inspirara todos los días. Y aquí creamos esto, que es: el Santi estaba dedicado, estaba asignado a ser director de Maja. Entonces no le quitamos la responsabilidad. Y el Santi hoy sigue trabajando en Maja. El Santi está en la parte más alta del organigrama de Maja. Es el CHO de Maja. Es el Chief in Heaven Officer. No sé si hay otra empresa que tenga algo. Es la parte más importante de la parte de la inspiración, de la creación, toda su historia, toda su forma de ser, que es algo muy importante, que era un muchacho muy joven, de 23 años, pero con todo un legado y con toda una cultura y con toda una vida que creó y que está documentada. Incluso no crean que es algo solamente frases del papá o de la mamá, no, sino que está perfectamente documentado en las entrevistas de más de 90 gentes que convivieron con él a lo largo de su vida, y está perfectamente grabado y documentado la vida del Santi y todo lo que trascendió. El accidente del Santi termina porque el Santi no recibió servicios médicos de primer contacto. El accidente fue en una playa de Culiacán, en Altata, que tú, Juan Carlos, lo conociste. Sí. No había Cruz Roja en Altata. Entonces lo primero que hicimos fue donar una ambulancia de la Cruz Roja, a la Cruz Roja Altata. Luego empezamos a recibir apoyo de muchos amigos, de muchos patronos, y creamos la base de Cruz Roja Altata. Entonces, eso era en la parte, pues vamos a llamarle filantrópica, en la parte de la ayuda, de la asistencia social. Pero en la parte de Maja, el Santi se convirtió en nuestra fuente de inspiración, en nuestra fuente diaria de crear. Y se los digo, lo podríamos tomar solamente como una mera, si lo quieres ver, locura, pero no tienen idea lo que motiva y lo que genera el Santi. El Santi es parte muy importante del proceso de inducción de cualquier persona que trabaje en Maja. El Santi participa como uno de los elementos importantes de la cultura de Maja. Este ADN de Maja, lo que es el ADN, la convivencia con la naturaleza, la convivencia con lo que es la pesca, la baja, los amaneceres al momento de salir a pescar, están muchos de ellos inspirados por las imágenes que el Santi nos dejó en videos, en fotos, en lo que tengamos de él. Entonces, es una forma, si lo quieres ver, etérea, sobrenatural, pero que te genera un valor y que te genera una emoción tan grande, ¿sí? Sí. Claro, las juntas con el CHO, te puedo decir que son a las 3 de la mañana, porque te agarran unos insomnios como papá, que extrañas a tu hijo, que te generan unas crisis a las 2, a las 3 de la mañana horribles, o unos insomnios de no poder dormirte, pero definitivamente es mucho más lo que te genera, y es la forma más real que hemos encontrado para resignificar el dolor. No hubiera otra forma más valiosa en términos de honrar al Santi, de homenajear al Santi, de decirle: aquí seguimos lo que dejaste pendiente antes de irte, que habiendo hecho esto que estamos haciendo hoy con él. O sea, hay muchos significados en la página web, hay toda una historia del Santi, todos los días nos siguen. Puedo platicar la tienda 96 que inauguramos hace 2 semanas, el primer cliente que llegó a la tienda, en una plaza de Puerto Vallarta. Llegó el cliente y en la tienda había una foto del Santi. Dijo:
¿qué hace esa foto de este muchacho ahí? Ah, no, es el Santi, es el CHO, es esto. Yo estudié con él en la carrera. ¿Qué tiene que ver él con Maja? No, pues es el CHO, es hijo del dueño, no sé qué. No puede ser. O sea, el primer cliente de la tienda de Puerto Vallarta fue un compañero del Santi de la carrera. Ese tipo de cosas. Tú me dices, oye, es insignificante, no pisa, sale. Sigue nada más que teniendo su misión. motivacionalmente, Su misión, imagínate Santi. lo que sentimos nosotros Sí. de lo que pasó ese día. Si tú me dices, oye, pues no importa, o el cliente pues, se podría haber llamado Pedro, Juan, Luis, o ser señora, ser niño, No, es un amigo el Santi, el primer comprador de la tienda de Puerto Vallarta. O sea, son cosas que nos alimentan el alma, nos mantienen vivo el espíritu, y eso es lo que hacemos a través de esto que es la creación y la motivación y la inspiración del Santi en el día a día. Yo creo que primero agradecer que nos compartes Sí. esta gran historia y reconocer y admirar cómo redireccionas. Yo creo que es una gran lección de vida que nos das a todos en el tema de, y me quedo con esa frase de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección o decisión. Y cómo redireccionar ese dolor, ¿no? Y cómo tomarle un sentido. Y la verdad es de admirar, incluso no solo una lección de negocio, sino una lección de vida. Y me queda claro escuchándote la pasión que tienes por emprender, por los negocios, por la familia, por darle un significado a lo que haces, ¿verdad? Y trascender en lo que haces. Y yo te tendría aquí 3 preguntas en una, ¿verdad? 3 preguntas en una. Porque también en tu espíritu de emprendedor, incluso, o de aportar, incluso fuiste parte de la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa, ¿verdad? Y entonces tienes esta parte también de servicio desde el gobierno, ahora empresarial, y yo te diría 4 preguntas en una. Aprovechando. Sí, mucho. hazlas ya, la verdad- que sean 5. La verdad es que como casi terminamos ya el programa y la verdad es que Échale. es muchísima información de valor que nos das. Es una, ¿desde dónde se puede hacer más? ¿Desde la parte de gobierno o desde la parte de empresario? 2, ¿cuáles son los retos de hoy en día de un empresario en México? ¿Cómo lo ves en los próximos 5 años en el tema económico en México? ¿Y hasta dónde quieres llevar a Maja? Va. A ver, la parte de servir y la parte de ayudar es algo que traigo creo que desde que nací. En mi casa se desayunaba, comía y cenaba, ayuda, filantropía, y lo puedo decir en todos los ámbitos en los que mis papás participaron. Cruz Roja, Club Rotario, Consulado Honorario de España. Hace 2 meses soy el cónsul honorario de España en el estado de Sinaloa, igual que lo fue mi papá de 1980 al 2005. Desde hace 2 meses me nombraron a mí el cónsul, y lo hago por honrar a mi papá, por la historia de mi papá y porque realmente me gusta mucho ayudar. Fui presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa. A mí me tocó fundarla en el año 2003. Fui su primer presidente de 2003 a 2006. Tengo 18 años participando en el Consejo Estatal de Cruz Roja. O sea, esa parte en el Estado de Sinaloa, perdón, en la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa, fue definitivamente por una invitación del gobernador Jesús Aguilar, justo después de que vendí un negocio anterior que tenía, que era una hipotecaria crédito y casa. La vendí y así amanecí un lunes sin tener a dónde ir. No tenía oficina, no tenía trabajo, no tenía nada. Dije, ¿qué voy a hacer? El gobernador Aguilar, que me conocía muy bien, me habló y me dijo, oye, José, el que está actualmente de secretario se va a ir a una candidatura y me interesa invitarte. Dije, gobernador, yo en mi vida he trabajado para nadie, nunca había tenido jefe, y menos en el gobierno. Me dice, a ver, José, vente a trabajar, y fui secretario de 2007 a 2010, los últimos 3 años y medio del sexenio de Aguilar Padilla fui el secretario. Lo agradezco infinitamente, aprendí, conocí, ayudé, participé en todo lo que hice, en todo lo que pude. Habiendo dicho que no las primeras 3 invitaciones que me hizo Aguilar, qué bueno que al final me hicieron recapacitar y me hicieron cambiar mi decisión, porque sí lo aproveché mucho en términos de conocer de otros negocios que no conocía. Aprendí de minería, de puertos, de logística, de desarrollo, de agricultura, de cosas que yo, la verdad, por mi vocación, primero que nada comerciante, luego vivienda, luego hipotecas, no conocía de todos estos otros ámbitos. Y ya después de que terminé lo del gobierno en el 2010, a finales de 2010, fue cuando empecé con todo esto del grupo empresarial y todas estas cosas que estoy haciendo. Pero definitivamente
es algo que lo traigo de naturaleza, lo aprendí en mi casa, nunca lo dejaré de hacer y trataré de inculcárselo a mis hijos y a quienes estén cerca de mí, porque es una forma para completar la parte o la integralidad del ser humano. Tienes que tener los dos ámbitos, no todo es la oficina y lo económico. Luego, en el tema de donde más se puede hacer, definitivamente es desde el punto de vista empresarial. Ahí es donde puedes generar más y sobre todo donde al momento que generas y cumples con tus obligaciones al 100%, ahí es donde estás generando el valor. Desde que pagas una nómina, desde que pagas los impuestos de esa nómina, desde que pagas los impuestos de los trabajadores y de los que generas por el valor agregado o por las rentas que generas, desde que cumples con tu responsabilidad, ahí es donde estás generando. Entonces creo que ese es el papel que nos toca a los empresarios. ¿Cómo lo veo a 5 años? La verdad, déjame no contestártela. No quisiera que mi entrevista, estos minutos tan valiosos que me brindaron, se fueran a focalizar o se fueran a quedar en la conclusión de lo que responda de mi visión política o de mi visión de lo que está pasando ahorita en México. Prefiero abstenerme. Si me invitas a un café aquí abajo, te la platico. Yo me quedé con más preguntas. Yo creo que sí, vamos... Bueno, espera, entonces, ¿cómo lo veo a 5 años? Así. ¿Y cómo veo a Maja? Que esa fue la cuarta pregunta. ¿Cómo veo a Maja en el futuro? Te puedo decir rápido, sí estamos metidos en un plan de internacionalización grande. Tenemos que reforzar las otras líneas de negocios que no son nuestro fuerte, como lo dije hace rato, lo de damas, lo de niños y las otras colecciones de ropa que no son nuestro fuerte. Ahorita nuestro fuerte definitivamente son las partes altas de caballero, tenemos que reforzar las otras, pero sobre todo en lo que más estamos enfocados es en la internacionalización. Obviamente es muy complejo ir a otro país, tienes que modificar toda tu estructura de negocios, desde las prendas, desde la parte corporativa, la parte fiscal, la parte legal. Es muy complejo salir de México, pero lo estamos haciendo, estamos muy enfocados en eso. Pues muchísimas gracias. Llegamos a la parte final. ¿Ni una ya? Un cafecito o después una segunda parte de este programa. Bueno, ustedes mandan. Yo soy muy obediente para eso. La verdad es que podríamos estar aquí 2, 3 programas más. Nos queda claro que tienes mucho conocimiento y la verdad te agradezco de corazón, Ignacio, porque no toda la gente comparte este tipo de cosas como tú, y a todos los que nos ven realmente pues están llevando una gran enseñanza tuya. Felicidades. Gracias. Felicidades. Una marca que se augura y se me antoja mucho ya verla en Estados Unidos compitiendo allá. Seguramente les irá muy bien y seguramente van por más tiendas todavía en México. Así que muchas gracias, Ale. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos ustedes. Dejamos temas pendientes, dejamos Checo Pérez, dejamos Usain Bolt, dejamos muchas santidencias. Creo que sí amerita otra entrevista en unos meses, pero sí platicarles de qué es esto, porque esto de Checo Pérez no es nada más que una santidencia, una ocurrencia llevada a su máxima expresión. Pero sí una de las cosas más grandes que hemos decidido en Maja, pero también de las de mayor valor que hemos decidido. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. Lástima. Y ya quedamos para la parte 2. Va, perfecto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de Fórmula. Gracias, Juan Carlos, y nos vemos hasta la próxima.